¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos de nuevo a esta sesión de Informática Aplicada en la versión que corresponde al Sistema de Administración Empresarial o SAE. Estamos en la licenciatura de Administración y Comercialización y voy a tener el gusto de expresarles esta aplicación, también de Aspel, como las aplicaciones anteriores, que tiene ahora que ver con el sistema de administración SAE 4.5. Bien, como ya hemos visto, estamos trabajando con dos sistemas de Aspel llamados COI y NOI, que tienen como función COI, el sistema de contabilidad integral, y NOI, el sistema de nómina integral. Son dos sistemas que funcionan para una empresa en el aspecto contable y en el aspecto de hechura de la nómina. Hoy vamos a ver un sistema de administración empresarial que integra algunos de los beneficios de estos dos programas y además tiene elementos muy propios para las características de aplicación empresarial. El día de hoy vamos a ver lo mismo que con los otros dos sistemas, la forma de acceder a una página de internet por medio de la cual vamos a bajar este programa, que al igual que los anteriores tiene una versión de 30 días y se va a instalar en nuestra computadora. De manera que vamos a ver los pasos para cada uno de ellos, en el caso de que ustedes decidan solo usar este programa y no usar los anteriores. De manera que no voy a omitir ningún paso para que tengan ustedes toda la información completa. Bien, ¿qué es el sistema de administración SAE? Este sistema controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa, lo hace en forma segura y confiable y siguiendo las reglas de la legislación vigente. Esto es, teniendo en cuenta todos los procesos legales. Proporciona herramientas de punta tecnológicas que permiten una administración y comercialización eficiente. Esto es, requiere elementos de entrada tecnológicos y me puede dar sistemas de bases de datos eficientes para lograr un control mejor de mi empresa. La integración de sus módulos, clientes, facturación, ventas, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas, se hace de la forma más sencilla posible. Y esta integración asegura que la información se encuentre en todo momento actualizada. Esto es, si hago una modificación en uno de mis departamentos o en alguno de los módulos, esta información también se actualiza en los módulos restantes. Este sistema genera reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel e interactúa con los restantes sistemas de la familia Aspel, por ejemplo COI y NOI, de manera que a la integración de todos estos elementos se pueden generar gráficas o se pueden generar información estadística que me dé el valor de análisis en mi empresa. Bien, vamos a iniciar mostrándoles de nuevo la forma en que se accede a este sistema. La versión que vamos a obtener es la versión 4.5, que es la más actualizada, y esta versión puede adquirirse o puede bajarse a través del fabricante, llamado Aspel. Ya hemos visto en sesiones anteriores que Aspel fabrica diferentes componentes, y ya hemos utilizado de este fabricante COI, NOI, y hoy vamos a usar SAE. De manera que tenemos una suite completa que me permite llevar muchos de los aspectos de mi empresa. En este ejemplo vamos a mostrar la forma en que puede descargarse dicho programa y cómo vamos a utilizar una versión de 30 días de prueba. Bien, ¿cómo accedemos a la página del fabricante? Pues podemos acceder por su dirección o podemos darle a cualquier buscador el nombre de Aspel o el nombre de SAE. Automáticamente me va a generar un resultado de la búsqueda y ese resultado de la búsqueda me va a dar esta página www.aspel.com.mx /mx /productos /SAE1.html, que es la dirección de la página del fabricante correspondiente a SAE. De manera que ustedes si pueden copiar esta dirección y la ponen en su buscador, o bien pueden acceder por medio de otro buscador a la página, encontrarán esta página de bienvenida. Como ven ustedes, es la página Aspel SAE y el enlace que les indico para descargar el programa está en una versión de prueba por 30 días.
de manera que si hacen clic ahí, van a entrar a la siguiente ventana. Al seleccionar esta opción de descarga, se muestran versiones disponibles y los tiempos de descarga adecuados. Estos tiempos dependen de su conexión a internet. Si ustedes tienen un módem que se conecta vía telefónica, la comunicación es naturalmente lenta. Si tenemos un módem de tipo ADSL, como los que proporciona Telmex en su red Infinitum, pues la conexión es mucho más rápida. En todas las empresas en México y casi en todos los hogares se ha tendido a cambiar a estas versiones. ¿Por qué? Pues porque es una versión más rápida y me permite hacer más cosas en internet. Bien, en este caso vamos a seleccionar la versión de prueba por 30 días de Aspel SAE 4.5, que es la que está en la parte superior de su pantalla. Entonces vamos a elegir el SAE versión 4.5, que es la versión en este momento más actualizada. Obviamente cuando hay una nueva versión, el sistema puede avisarles o bien ustedes periódicamente acceder a esta página para tener versiones más actuales. Bien, entonces como ven ustedes, se puede enlazar a este icono y podemos descargar la versión de prueba. Como ven ustedes, la versión de prueba tiene un tiempo de descarga de 140 a 160 minutos y este tiempo estimado es en un módem telefónico. Bien, al momento de seleccionar esta operación me va a aparecer un cuadro de diálogo que confirma la descarga del archivo. Esto generalmente lo hace mi sistema operativo para asegurarnos que no tocamos por accidente un enlace donde nos va a descargar alguna aplicación que no queremos. En este caso sí la queremos y dependiendo de la configuración de la computadora en que se descargue el archivo, la ruta de acceso puede ser distinta. Por default, el lugar en que se descargan los archivos es en el escritorio. De manera que cuando yo configuro mi computadora, generalmente los archivos que se descargan están en una ruta que termina con escritorio. Sin embargo, puede ser que ustedes por alguna razón cambiaran esta ruta y el archivo se va a descargar en otro. No importa cuál sea el caso, es importante saber dónde se descarga el archivo. De manera que cuando yo le digo, en este caso, guardar archivo, la ruta de guardar el archivo va a estar en una ubicación específica. Bien, si yo oprimo este botón que dice guardar archivo, el sistema empieza a descargar el archivo. Bien, una vez seleccionada dicha opción, se inicia la descarga en la computadora. Esto es la obtención del archivo de una página de internet hacia mi computadora. Debido a que este archivo es grande, en general son archivos de gran peso, el proceso puede ser prolongado. Sin embargo, este puede realizarse simultáneamente con otras tareas en la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a menudo es conveniente que yo efectúe la descarga del archivo en una hora en la que voy a hacer otras actividades. No les recomiendo que empiecen la descarga del archivo ya en la noche, cuando ya van a terminar sus operaciones, porque a menudo se queda el programa descargándose. En general no podemos desconectarnos rápidamente y quizá tengamos que interrumpir la operación. Esa interrupción de la operación va a hacer que el archivo quede descargado parcialmente y ese archivo no me va a servir. De manera que es conveniente hacerlo a primera hora de la mañana y si tengo otras actividades simultáneamente las puedo ir realizando sin interrumpir la descarga. De manera que esta ventana que aparece aquí es la que me anuncia que se está descargando el archivo. Esta ventana la puedo dejar en un segundo plano y puedo hacer otras operaciones. Estas operaciones pueden ser más o menos lentas. Bien, pues el archivo va a empezar a descargarse y como notan ustedes, aquí en esta parte me dice el tamaño del archivo en total. El tamaño de archivo que me está descargando, la velocidad a la que lo descarga y demás. Bien, entonces en mi disco duro yo debo de tener en C, debo de tener una localidad determinada para poder descargar el archivo, como ya dijimos, que en este caso va a ser el escritorio. Pero además debo de tener un tamaño. Ese tamaño, como se acordarán ustedes en el sistema operativo cuando vimos la asignatura de
Informática Aplicada 1, el disco duro tiene un tamaño determinado y generalmente cuando veo las propiedades del sistema, hay un tamaño del disco que está ocupado y un tamaño del disco que está libre. Bien, pues debemos tener una capacidad suficiente en primera instancia para bajar el archivo y en segunda instancia para instalarlo. La capacidad del disco mínima que tenemos que tener para poder guardar el archivo son 72.3 megas. La capacidad para instalarlo nos las va a indicar en las siguientes etapas del sistema. De manera que si nosotros tenemos poca capacidad del disco, bueno, pues se recomienda bajarlo en otra computadora. También otro aspecto que influye en la operación de este sistema y en los tiempos de carga es la memoria RAM del sistema disponible. La memoria RAM es la memoria que me permite descargar aplicaciones o que me permite ejecutar aplicaciones en forma simultánea. Si mi RAM es muy pequeña, este proceso va a ser largo, va a ser pesado y obviamente las otras tareas que esté ejecutando simultáneamente van a ser complicadas. Bien, consideremos que tenemos un espacio suficiente de disco, que tenemos memoria suficiente y que nuestro programa se está descargando desde temprano para que el sistema lo pueda utilizar. Bien, una vez que el archivo está descargado, es conveniente hacer una carpeta específica para este programa, lo mismo que hicimos en otras aplicaciones. Vamos a determinar una carpeta exclusiva para SAE, lo mismo que hicimos para COI y NOI. De manera que las aplicaciones que yo instale en este programa no se confundan con ninguna de las aplicaciones que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el archivo que acabamos de descargar, que quedó en el escritorio o en alguna otra ubicación, y lo vamos a ubicar dentro de la carpeta SAE, que es lo que está mostrado en la diapositiva que están viendo. Vean que ahora la dirección de la carpeta SAE está indicada por esta pestaña superior y el archivo Haspel SAE 4.5 R1exe es el que está ya copiado en esa dirección. De esta forma yo me aseguro que todas las aplicaciones que tengan que ver con este programa queden en esa carpeta. Bien, procedamos ahora a ejecutar la instalación del programa. ¿Cómo se ejecuta la instalación del programa? Pues nos ubicamos sobre el programita y le damos un doble clic. Como vimos en sesiones anteriores, un doble clic inicia la ejecución de este archivo. Y este archivo, al tener extensión .exe, es un archivo ejecutable que va a efectuar ciertas operaciones. Bien, lo primero que vamos a observar es una advertencia sobre la instalación de programas descargados de Internet. Siempre que la computadora detecta que bajé algo de Internet y después lo ejecuto, eso es un elemento que el sistema tiene como una operación peligrosa o potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque accidentalmente puede haber bajado un archivo descargado de Internet que sea un virus o una operación dañina en la computadora. En nuestro caso, nosotros bajamos el archivo para ejecutarlo y para instalarlo. Y la empresa que nos está proporcionando el archivo, pues es una empresa confiable. Bien. Entonces, una vez que damos doble clic en este archivo, y una vez que la computadora me avisa que es un archivo que potencialmente podría ser peligroso si no lo conozco, pues le digo que haga el descargado del archivo y el instalado sin problema, y entonces el proceso inicia. ¿Qué es lo que hace el proceso? Toma del archivo, que es uno solo, los elementos necesarios para descomprimirlos. De manera que este archivo .exe se va a descomprimir en diferentes archivos. Y estos archivos, una vez descomprimidos, me van a servir para el proceso de instalación. Ese proceso de instalación me va a crear diferentes aplicaciones, como en el caso de COI y NOI, me crea pues las bases de datos para trabajar con el sistema, los diferentes elementos que yo estoy utilizando y todas las rutas de acceso adecuadas para esos procedimientos.
Bien, entonces en este caso vamos a utilizar el programa y a partir de la fecha en que lo instalemos va a quedar vigente por 30 días. Recuerden que una vez que yo hago esta operación queda registrada con el día y la hora en que la hice, y entonces a partir de este momento contamos con 30 días para probar el programa. Estas versiones de prueba son para que el cliente potencial vea las bondades del programa, y una vez que está convencido de esas bondades del programa, pues puede definir que si lo quiere. Entonces se comunica con la empresa, paga una cantidad de licencia y automáticamente el fabricante nos manda una clave de acceso, una llave, para que podamos usar este programa por más de 30 días. En nuestro caso vamos a ejecutar la versión de prueba por 30 días. Entonces, este anuncio que estamos viendo en pantalla es el primer anuncio que me indica que hay una advertencia de seguridad, que Windows no conoce el programa y nos pregunta si hay o no riesgo de ejecutar la instalación. Le decimos ejecutar, oprimimos el clic en ese icono y entonces ahora el programa va a descomprimir los archivos, lo que les estoy comentando aquí. Va a crear diferentes pequeños archivos a partir de uno que me llegó, y esos archivos me van a permitir la instalación del sistema. Entonces a este proceso se le llama descompresión de los archivos y estos se instalarán en la PC. Nuevamente el proceso va a demorar dependiendo de varias condiciones. Las principales son el tamaño de disco duro que yo tenga y el tamaño de memoria RAM. Adicionalmente también la velocidad del procesador, que ese es otro detalle que cuenta en los procesos de instalación. Entonces aquí lo que estamos viendo es la indicación gráfica del tiempo de extracción de los archivos. Esto es, esta ventanita azul me muestra cuánto tiempo tarda el archivo en estarse descargando. Mientras transcurre este proceso, nuevamente podemos nosotros hacer algunas otras operaciones en el sistema. Bien, una vez que el archivo ejecutable se extrajo en varios archivos, ahora sí puede iniciarse el proceso de instalación. Estos archivos van a configurar ciertas aplicaciones. Si el archivo de instalación no se descargó completamente o se descargó un tiempo parcial y después al otro día llegamos y volvimos a hacer la descarga del archivo, probablemente pudo haber tenido daños. Y entonces en este momento el proceso nos va a avisar que esos daños están en el archivo. Y entonces nos va a pedir que volvamos a descargar el archivo de internet. Si esto ocurre, pues debemos borrar el archivo que ya teníamos, todos los archivos que creó hasta el momento, y regresar a la página de internet y descargar de nuevo el programa. Este proceso no tiene mucha complicación, pero es importante mencionarlo por si ocurrió ese detalle. Bien. Si ustedes descargaron bien el archivo y están ejecutando correctamente todas las operaciones, entonces ahora sí va a iniciar el proceso de instalación. ¿Cómo lo sabemos? Pues cuando vemos esta ventana que están viendo en pantalla. Esta ventana me dice que el programa de instalación se está preparando al asistente de instalación para orientarlos a través del resto del proceso del mismo. ¿Por qué se requiere orientación? Porque hay algunas operaciones que hay que efectuar para configurar estos programas. El programa que ustedes acaban de descargar no es una aplicación sencilla, tiene varios elementos. Esos elementos son los que nos van a permitir hacer una operación adecuada del programa. Bien, entonces ahora esta ventana nos indica que estamos listos para iniciar la instalación. ¿Con qué inicia la instalación? Con un contrato licencia. Como les mencionaba, el fabricante de esta aplicación y las anteriores que hemos analizado es Aspel, y a través de esta licencia me establece los términos en que puedo usar este programa. Particularmente hablando de estas aplicaciones, pues se trata de un programa que va a servir para aplicaciones empresariales. Por lo tanto, va ligado a una empresa o a un usuario que está dentro de una empresa o una serie de empresas.
de manera que este programa, una vez instalado en esta máquina, pues se supone que va a ir ligado al usuario que lo bajó, a la máquina que está instalando y a las empresas a las cuales va a servir. De manera que yo no podría estarlo usando en varias empresas. O tal vez, si soy un contador que le da servicio a varias empresas, pues podría ser que yo tuviera la forma de aplicarlo en cada una de ellas. Para esto, pues los términos de la licencia me van a definir cuáles son los alcances de ello. Por eso es que siempre les recomiendo leer el contrato de licencia. A diferencia de otros programas donde ignoramos este contrato, pues es conveniente en este momento leerlo. Bien. Únicamente el programa nos va a permitir avanzar si aceptamos los términos de la licencia. Si no los aceptamos, no se instala nada, los programas que se extrajeron se borran y queda tal cual. Para nuestro caso, vamos a aceptar los términos del contrato de licencia y el proceso de instalación va a continuar con dos opciones particulares. La primera opción es, por ejemplo, que yo estoy en mi casa y tengo mi máquina y quiero probar el sistema, pues lo instalo y es una aplicación donde yo soy solo un usuario. Existe otra opción donde yo puedo tener mis máquinas en red, por ejemplo, un departamento de administración o de contabilidad, y en este departamento existen varias máquinas, varios equipos, y puedo seccionar el trabajo dentro de mi departamento para que una máquina haga una parte del trabajo o un grupo de personas me haga partes de ese trabajo. ¿Qué es lo que hago después? Los integro. ¿Y cómo los integro? Generalmente es con un trabajo en red. Estas máquinas que están compartidas en red me permiten hacer trabajo compartido. De esta manera, este ambiente de red pues requiere licencias diferidas en cada uno de los elementos que instalamos en la red. Existe un caso más. Puede ser que yo tenga mi máquina conectada en una red, pero el programa solo lo instale en mi máquina. De manera que, en este caso, voy a funcionar dentro de un ambiente de red, pero con la aplicación exclusivamente instalada en mi máquina y todo el resultado de la aplicación también solamente puesto en mi máquina. De manera que no voy a compartir ninguna información en red. Bien, esta parte nos la indica en este proceso. La primera parte de la ventanita que estamos viendo, que es la que está seleccionada por default, me indica que es para una aplicación de un usuario que, aunque esté o no en red, solamente va a usarla en una máquina. Y la segunda opción es para aquellos usuarios que están conectados en un ambiente de red y que van a compartir recursos en red. De manera que esta es la opción que vamos a elegir cuando usamos el sistema. Lo local se refiere a una sola máquina con el sistema instalado exclusivamente en ella. Y un servidor se refiere a una máquina que puede ser que está conectada en un ambiente de red, pero que solo tiene la aplicación instalada en ese momento. Entonces, como ya les había dicho, a pesar de estar en un solo equipo, cabe la posibilidad de que este equipo sea un servidor de más de una aplicación. Por ejemplo, yo estoy instalando en este momento el sistema de administración empresarial en mi máquina, pero puede ser que yo sea un servidor de impresión, o sea mi máquina un servidor de correo electrónico, o sea algún tipo de servidor donde compartan más aplicaciones. En este caso, en el caso particular, estamos considerando que aunque fuéramos un servidor de algún otro tipo de aplicación, en el caso de este programa va a ser exclusivamente para la aplicación que vamos a estar utilizando. A pesar de todo eso, el programa me va a mostrar una nueva advertencia que el trabajo en red requiere algunos elementos. Primero que nada, pues la licencia, ¿verdad? Que es el aspecto fundamental que cuida el fabricante. Pero el otro aspecto es el conjunto de archivos o carpetas compartidos. Cuando yo trabajo en un ambiente de red, es obvio que necesito un elemento compartido, donde van a quedar todos los trabajos de cada uno de los que trabajan en la red, dónde va a quedar el resultado de esos trabajos y cómo es que esos trabajos se van a compartir en la red o cómo se actualizan para que todos tengan una información compatible. Esto es lo que están viendo en este momento de la advertencia o la información sobre el trabajo de red. Si todo esto está subsanado y le oprimimos el botón siguiente, ahora sí procedemos a la siguiente etapa de la instalación. ¿Qué es la siguiente etapa de la instalación? La forma
o la configuración, cómo nuestro programa va a operar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La operación inicial se muestra con la ruta de acceso del programa. La ruta de acceso es una ruta por default, una vez que yo definí instalar el programa. Como vimos en la asignatura de Informática Aplicada 1, la ruta de acceso es el lugar físico donde mi programa va a quedar instalado. Es el lugar físico dentro del disco duro donde mi programa y todos los elementos que está creando quedan instalados en mi computador. Como ustedes ven, la ruta de acceso es C, archivos de programa, Haspel, Haspel SAE 4.5. Si yo quisiera cambiar esa ruta de acceso, obviamente puedo hacerlo al oprimir el botón de examinar. Y automáticamente todo lo que yo instale de este programa va a quedar en la nueva ruta de acceso. Como no es el caso nuestro, queremos que la instalación quede donde ya le dije inicialmente, y entonces el programa pues va a instalarla en esa misma ruta, en la que estamos indicando. Es lo que les muestro en esta diapositiva, que vamos a permanecer con la ruta de acceso predeterminada y todos los elementos que vamos a instalar van a tener una liga con esa ruta de acceso. De manera que la ventana que están viendo es la carpeta de programas Haspel que ya creamos anteriormente y que contiene a COI y a NOI, y actualmente va a contener también a SAE. Con esto se puede continuar con el proceso de instalación. Ya seleccionamos la ruta de acceso y ahora vamos a seleccionar la opción de inicio del programa de instalación, que es lo que estamos viendo en este momento. En este cuadro nos muestra el progreso de la instalación del programa, que es un progreso que va a tardar también su tiempo. También aquí les aconsejo no hacerlo en la noche o ya que vamos a terminar nuestra sesión de trabajo, porque es un proceso que va a llevar tiempo y que requiere algunos elementos que tengo que ponerle atención. En este caso no puedo dejar el proceso caminando y al otro día o una hora más tarde llegar y ya queda todo instalado. Va a haber elementos que tengamos que ponerlos particularmente en atención. Bien, el primero que aparece es la configuración de la base de datos. La base de datos, como en todos los programas, es un conjunto de localidades de memoria donde se van a guardar algunos archivos. Estos archivos tienen características en común. Por ejemplo, todos los trabajadores, en el caso del programa NOI, quedan en una base de datos. Todos los departamentos quedan en otra base de datos. En el caso de COI, pues todas las cuentas de la empresa quedan en una base de datos y así sucesivamente. Para nuestro caso, también se está configurando una base de datos. La siguiente pantalla que nos aparece cuando seguimos este proceso es la pantalla de finalización de los primeros elementos de instalación del programa. Al darle aquí finalizar a esta ventana, pues nos va a aparecer un anuncio sobre las informaciones de instalación de red y el inicio del programa SAE. En el caso de quienes no instalamos en red o que no nos interese esto, le oprimimos la palomita del primer cuadro y automáticamente eso se desconfigura y lo que nos permite es iniciar el programa SAE. Si todos los elementos se instalaron bien, a continuación nos va a aparecer la ventana de inicio del programa con algunos elementos que debemos configurar. ¿Para qué? Para obtener el máximo aprovechamiento de nuestro programa SAE. ¿Cuál es el primer elemento que aparece como configurar? Primero nos va a dar una bienvenida y nos va a hablar de algunas de las bondades del programa SAE. Esta advertencia primera nos indica el tipo de programa que descargamos, que en este caso es una versión de 30 días, y la bondad de descargar ya la versión completa, donde podemos tener una licencia pagada. Si ese fue el caso, si nosotros queremos comprar la licencia, debemos activar el programa a través de un icono que vamos a ver a continuación, y ese icono nos va a permitir meter al programa la licencia que nos indica el fabricante. Ese número de licencia
me va a permitir usar el programa en toda su extensión o con todas sus características. Entonces, como no es nuestro caso, como vamos a usar la versión por 30 días, le decimos que active el sistema más tarde. Si activamos el sistema más tarde, la ventana que nos aparece a continuación es una ventana que permite configurar los datos de la empresa. Como en el caso nuestro no tenemos intención de configurar una nueva empresa porque en los anteriores nos ha aparecido este cuadrito de empresa inválida, vamos a continuar con ese proceso. Sin embargo, si ya hicimos la activación del programa, en este momento podríamos activar los datos de esa empresa. Si nosotros le damos siguiente, entonces va a haber el proceso de configuración de la empresa y del programa. ¿Cuál es el primer proceso para configurar el programa? Número 1 es tratar de conservar la compatibilidad con programas anteriores. Como ya les dije, SAE es un programa fabricado por Haspel y tiene diferentes versiones. Se han ido creando diferentes versiones para satisfacer las necesidades de los clientes en cada momento. En este momento vamos en la versión 4.5. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos usuarios tuviesen versiones anteriores. Si es este el caso, los sistemas SAE 3.0, 2.6, 2.5 y 2.0 podrían hacer una migración de esos sistemas a la versión más actual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fabricante conserva una cierta compatibilidad entre versiones. Si ese fuera el caso, los elementos que tenemos en SAE anteriores se van a transportar a través de esta opción a la versión más moderna, 4.5. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia la estructura de las bases de datos, cambian las pantallas, cambian las formas en que se procesa la operación y en algunos casos hay más opciones en los programas. Si no ese es el caso, le decimos dato siguiente. En este dato podríamos nosotros meter los datos de la empresa que estamos trabajando si es que tenemos la versión completa. Si no es así, dejamos el sistema sin efecto, dejamos la empresa como empresa inválida, como les había indicado, y continuamos con la configuración del sistema. ¿Qué es lo que se configura en el sistema? Algunos parámetros adicionales que nos van a servir para trabajar la empresa. Por ejemplo, en el caso de los parámetros de la empresa, yo puedo ya aquí hacer aplicaciones más amigables. Por ejemplo, podría poner un logo de la empresa, podría poner información adicional como sus números de fax, su teléfono, etcétera, etcétera. Este es el cuadro que nos permite hacer esos cambios. Primero podríamos cambiar el logo, la dirección, la población, el registro federal de causantes, algún registro local o estatal como el caso del CIEM, etcétera, etcétera. Como no es nuestro caso, pues dejamos esos datos tal cual y vamos a la confirmación de algunos elementos que vamos a estar utilizando. El primero de ellos pues son las bases de datos, en este caso Paradox, que está informada en un cuadrito inferior. Es un tipo de formato de bases de datos, como los vamos a estar utilizando. Como no nos interesa aquí cambiar ningún detalle, lo ponemos tal cual y nos avisa ahora el programa que va a crear ese directorio donde vamos a trabajar. Le decimos aceptar y automáticamente nos va a confirmar los cambios. Estos cambios son los de creación del directorio donde vamos a estar trabajando. Como pueden darse cuenta, la dirección es C Documents and Settings, escritorio SAE, que es la carpeta que creamos para guardar mi aplicación. ¿Se acuerdan que al principio de este proceso creamos una carpeta donde va a estar guardada la información correspondiente a SAE 4.5? Por eso aquí en la ruta de acceso aparece SAE. Le decimos que sí y automáticamente nos aparece este mensaje donde podemos optar por una opción multialmacén.
¿Qué es la opción multialmacén? Pues es una opción donde una empresa puede tener más de un almacén. Y entonces esos almacenes pueden trabajarse como si fuese uno solo, de forma que podemos dividir en cada uno de ellos las operaciones correspondientes. Otro proceso que debemos definir desde este momento, pues son algunos parámetros del sistema, como la facturación. La facturación es un proceso que legalmente debe de ir continuo. Si yo tengo mi factura cuando creo mi empresa, pues mi primera factura va a ser la factura número 1. Sin embargo, si sigo trabajando, voy a crear nuevas facturas y cada factura va a tener una numeración consecutiva. No puedo volver a empezar en la número 1. De manera que si ya tienen una empresa caminando y ya van con un número de factura determinado, pues esta es la forma donde puedo variar los parámetros de esa facturación. Puedo poner los números de factura, puedo poner las fechas, las remisiones, los periodos, cotizaciones, devolución, etc. También puedo definir los parámetros de las compras, cómo están relacionados con la primera compra, la primera orden, la primera devolución y las fechas correspondientes a ellas. Otro proceso que puedo definir es la creación de los acumulados de las facturas, cómo los voy a presentar y demás. Una vez que yo le doy todos estos datos al sistema, se empiezan a reestructurar las estadísticas. Como ya les dije hace un momento, el sistema me puede crear reportes estadísticos de algunos movimientos de la empresa. Si yo no empiezo desde cero, pues obviamente va a haber algún problema con la información que yo muestre estadísticamente. O si yo ya tengo mi empresa caminando por un tiempo y apenas la quiero meter a SAE, esta empresa ya lleva unas estadísticas conformadas y por lo tanto, pues debo iniciar con las estadísticas que ya lleva mi empresa. Otro elemento que puedo configurar es el elemento de periodos, de qué tiempo a qué tiempo voy a hacer mi proceso. En el caso de la facturación o en el caso de algunos elementos del sistema, pues es conveniente trabajarlo tal vez por años, tal vez por meses, tal vez por días, depende de la empresa propiamente. Nuevamente le digo que haga la operación y obviamente se va a llevar un tiempo determinado en lo que crean esta serie de bases de datos. Y el elemento siguiente que hay que crear es el conjunto de perfiles de usuario. ¿Qué es el perfil de usuario? Este sistema, como muchos otros, podría ser utilizado por más de una persona. Generalmente, ustedes que están viendo esta presentación, pues son ya sea los gerentes de la empresa o los dueños de la empresa y por lo tanto tendrán gente dedicada en sus departamentos a hacer determinadas funciones, como es el caso de una contabilidad o una administración. Si ese fuera el caso, puede ser que el director de la empresa pueda manejar este sistema más el departamento de contabilidad o bien el departamento de administración. Si no es el caso, como son en el caso de empresas pequeñas, pues una sola persona hace todas las funciones. Cuando ya el sistema lo requiere, pues varias personas van a manejar este sistema. En este momento puedo definir los perfiles de quién va a manejar el sistema. Esto es, puedo decir quién y qué privilegios tiene. Entonces aquí yo puedo decir que un usuario puede ser el que captura la información, de manera que él va a tener un límite de responsabilidad en hacer modificaciones en el sistema. Tal vez él solo pueda capturar, pero no pueda modificar. El administrador, por ejemplo, y un orden superior, tal vez el dueño de la empresa, no lo sé. Eso lo determina cada empresa dependiendo de sus necesidades. Entonces, en este momento, yo puedo definir los perfiles de los usuarios. Puedo definir qué usuario está autorizado a hacer qué cosas. Esta ventana me permite hacerlo.
¿Cómo lo hago? Le digo la opción agregar nuevo usuario y como ven ustedes, esta es la ventana de usuario, donde yo puedo ponerle al usuario su nombre o un nombre pequeño, un nombre alias y las claves. Este usuario va a ir asociado a una clave, este usuario va a ir asociado a otra clave y este usuario será asociado a una clave más. Esos usuarios los puede definir tanto el que instala el sistema por primera vez o el administrador del sistema. Y entonces, si yo hice correctamente todos estos pasos, ahora me aparece la ventana como en los sistemas anteriores, una ventana con empresa inválida, y si yo le digo aceptar, este programa me muestra la versión de prueba de Haspel. Como todos los programas también, cada vez que lo inicio me va a dar una sugerencia. Estas sugerencias son elementos que ya hace el sistema naturalmente y que se me indican al inicio de la opción, del arranque del programa, para que yo pues pueda comparar lo que estoy haciendo con algo que me sugiere. Tal vez haya aplicaciones que no las he usado nunca y en la sugerencia me aparezcan y me resuelvan algún problema que yo tengo en particular. En el caso genérico yo les aconsejo no desactivar estas sugerencias y cada vez que inicien el programa leer sugerencia tras sugerencia. Esto me permite usar el programa de forma más eficiente. Otra advertencia fundamental en el sistema es el respaldo de la información. Como vimos en programas anteriores, en COI y NOI, pues toda la información que generamos es una información valiosa para nuestras empresas. Esa información, como les dije, está en bases de datos y demás, pero puede ser que en algún momento en mi empresa ocurra algún error. Por ejemplo, puede entrarme un virus en mi computadora, o puede ser que en un apagón de la luz se dañe un disco duro o se dañe alguna información, y si no hice nunca el respaldo, esta información se pierde, simplemente no la podemos recuperar. Si yo soy una empresa que lleva además en papel toda mi información, bueno, pues puedo tener ahí ese respaldo, pero imagínense lo que es cargar nuevamente esa información en un sistema, es algo complicado. De manera que los tres programas tienen la posibilidad de hacer un respaldo de la información, y ese respaldo me va a asegurar que mi información valiosa no se pierda. Si esto es adecuado y si todos los pasos se hicieron adecuadamente, la pantalla que están viendo es la pantalla de inicio de mi programa. Siempre que inicie nuevamente las sesiones, esta va a ser la pantalla que me permite iniciar operaciones. Este programa está listo para operar y está listo para hacer las aplicaciones que vamos a ver en las sesiones siguientes. De manera que para el siguiente proceso, la siguiente sesión, es recomendable que traigan ustedes todos los datos posibles para poder hacer una operación de seguimiento con los ejemplos que vamos a ver. Yo les voy a mostrar cada uno de los detalles y como siempre les voy a mostrar un ejemplo que ocurre en una empresa que yo conozco. Es muy rico que ustedes traigan datos de su propia empresa para que vayan viendo la funcionalidad del programa. Asimismo les recomiendo, como en todos los casos, seguir esta sesión paso a paso, detener la presentación cada vez que ustedes tengan una duda, regresarla las veces que sean necesarios y si aún así persisten dudas, comunicarse con nuestros asesores, que por medio de correo electrónico, por medio de la página, van a estar disponibles para hacerles la ampliación de las dudas que tengan con cada uno de los detalles. También es conveniente que hagan los ejercicios que se les sugieren para fin de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si aún así persisten dudas, colocar cada uno de los elementos que conocen ustedes en su empresa paralelamente con la presentación. Esta presentación tiene por objeto que ustedes no solo la vayan viendo, sino que lo vayan siguiendo con ejemplos reales. De manera que es muy recomendable que no solo vean las presentaciones, sino que también bajen su programa, lo instalen y lo empiecen a probar. Esa es la mejor manera de aprender, haciéndolo. Bien, por mi parte, en esta sesión les agradezco su estancia y su preferencia y les invito a que asistan a la siguiente sesión con el mismo entusiasmo de siempre.
Por ahora terminamos. Muchas gracias y aquí estaremos la próxima sesión.